material ya está subido al campus, así que lo pueden bajar, lo pueden imprimir. Yo voy a ir trabajando y explicándoles sobre ese mismo material que ustedes pueden imprimir y tenerlo como referencia para su estudio. Bueno, vamos a comenzar haciendo una visión general del programa de la materia. Esta materia se llama diseño de experimentos, que es una continuación de bioestadística. El objetivo que persigue esta materia es que ustedes identifiquen y apliquen el mejor diseño experimental que permita obtener información derivada de la investigación experimental para analizarla mediante técnicas estadísticas, misma que les servirá para dar respuesta a las preguntas de investigación derivadas de fenómenos biológicos y sociales en las ciencias veterinarias. O sea que el objetivo general de la materia radica en aprender a diseñar un experimento, recopilar los datos y analizarlo utilizando técnicas estadísticas. Por eso es que les decíamos que es una continuación de bioestadística. O sea, esto es un área dentro de la estadística. Vamos a hacer una pasada rápida por los contenidos. Hoy vamos a ver el tema 1, que son los conceptos fundamentales del diseño. Y a partir del jueves vamos a introducirnos en distintos tipos de experimentos. Vamos a ir empezando. Por favor, los micrófonos apaguen, gente. Vamos a introducir la técnica básica estadística para el análisis de datos, que se llama análisis de la varianza. Por favor, los micrófonos, que es una técnica de contraste de hipótesis que se basa en un estadístico que se llama F. Eso vamos a ver el jueves. Y de ahí vamos a ver distintos diseños. Vamos a empezar primero con los diseños simples, que son el totalmente aleatorizado, el diseño en bloque, diseño de cuadrado latino, no simple, perdón, básicos quise decir. Son los 3 diseños básicos que están en el tema 3, en el 4 y en el 5. Después vamos a ver otros tipos de experimentos que son más complejos, que son los factoriales de 2 factores, de 3 factores, experimentos con estructura anidada de tratamiento y experimentos factoriales en parcelas divididas. O sea, eso es el programa que vamos a desarrollar durante estos 2 meses de clase. El material de estudio, además del que yo les he preparado, está este libro subido al campus que se llama, hay un libro en el campus, esperen, voy a compartir pantalla para mostrarles. Estaba hablando yo sin compartir pantalla. Está el programa, lo vuelvo a poner ahí, ven, es lo que les mencioné recién, que está subido en el campus. Y el libro, uno de los libros que vamos a usar para que ustedes amplíen la lectura, además de los materiales que nosotros les damos, que son lo que nosotros les damos más bien es un material reducido, digamos, que sintetiza los elementos esenciales de cada tema. Pero en este libro, Diseño y Análisis de Experimentos, de López Bautista y González Ramírez, los temas están explicados con mucho mayor amplitud. Así que acá pueden consultar y leer para entender mejor los temas. Está todo lo que vemos está acá, excepto diseños con factores anidados, que eso no está. Bueno, vamos a comenzar con lo nuestro, que es la introducción a la experimentación. Esto corresponde al tema 1. Bueno, como les mencioné en los objetivos, esta materia, ¿sobre qué trata? Bueno, trata sobre aspectos relacionados con la investigación científica. O sea, la investigación científica es todo un proceso. Nosotros de ese proceso lo que nos vamos a centrar sobre todo
es en el diseño y el análisis de los datos que resultan de las investigaciones. Pero antes de ir a ese análisis, vamos a hablar un poco de lo que es la investigación científica y cómo entra el diseño de experimentos dentro de la investigación científica. ¿Qué es la investigación? Bueno, para muchos de ustedes probablemente la investigación a esta altura de su carrera no la vean como algo cercano, sino como algo complicado que se hace en centros de investigación con nombres como CONICET, Estación Experimental, la facultad, y que es algo que hace gente medio loca y que anda metida con la barba, los anteojos, metida ahí, dedicada a descubrirle el agujero al mate a las cosas. Bueno, algo de cierto hay en eso, pero no es tan así, ¿eh? La investigación es algo que en realidad todos hacemos constantemente en nuestra vida. Por ejemplo, cuando ustedes quieren saber de la vida de alguien, ¿cómo investigan? Se meten en el Facebook y hacen eso que se llama estoquear, ¿eh? ¿Eso qué? Bueno, eso es una investigación. Están investigando algo. O cuando nosotros nos interesa mucho un grupo de rock, un cantante, y bueno, ¿qué hacemos? Nos ponemos a investigar sobre su vida, nos enteramos. Bueno, eso es investigación. Lo que no es eso es investigación científica. O sea, ¿qué diferencia tiene una investigación normal como estas que les he mencionado, como la que hace un chico cuando agarra un juguete y lo empieza a desarmar y lo mirotea? ¿Qué hace? Está investigando, está viendo para qué sirve, cuáles son las partes, qué son las piezas. Bueno, algo de eso tiene la investigación científica. Lo que pasa es que no, la investigación científica es rigurosa y se realiza cuidadosamente. Nosotros decimos que la investigación científica es sistemática, controlada, empírica y crítica. ¿De qué? De proposiciones hipotéticas que nosotros asumimos sobre relaciones entre fenómenos naturales. Cuando hablamos de proposiciones hipotéticas, ¿a qué nos referimos? Que nosotros cuando decidimos hacer una investigación científica y decidimos investigar algún fenómeno, nosotros partimos de alguna hipótesis, o le digamos en terminología común, algún supuesto que nosotros tenemos sobre algún fenómeno natural. Por ejemplo, supongamos que ustedes como veterinarios en algún momento se dedican a la farmacología y están investigando si algún medicamento, o sea, tienen varios medicamentos que usan habitualmente y por ahí viene algún medicamento nuevo o que algún laboratorio está investigando para hacer un protocolo y ustedes pasan a formar parte de ese protocolo de investigación. ¿Por qué se hacen esas investigaciones? ¿Cuál es la hipótesis de partida? Bueno, antes de hacer la investigación se supone que esa nueva droga que se está probando va a tener un efecto superior a lo que ya se está empleando, por ejemplo. Entonces, a partir de esa hipótesis, es que nosotros hacemos una investigación sistemática, controlada, empírica y crítica, ya vamos a ver, para llegar a tener evidencia para afirmar si realmente eso es así o no es así. Probablemente ustedes hayan estado viendo, leyendo todo lo que pasaba con las vacunas del COVID últimamente. Por ahí dicen la vacuna rusa está floja de papeles. Bueno, es porque de alguna manera, aparentemente con la vacuna rusa, hay algunos aspectos de todo esto que se menciona acá que no está del todo explicado. Entonces, hay cierta duda en ambientes científicos sobre la razonabilidad de los resultados de esa investigación, ¿eh? Ahora, todas las vacunas que se han probado parten
¿De qué supuesto? De que la vacuna que están generando va a proteger contra la infección y la muerte por COVID. Esa es la de todos. Bueno, pero ustedes han visto que empezó todo un proceso de investigación y deben haber escuchado, la vacuna está en fase 1, está en fase 2, está en fase 3. Bueno, ese es todo el protocolo, el protocolo que tiene que seguir la investigación para poder llegar a afirmar que esa vacuna efectivamente tiene capacidad para prevenir la infección y la muerte por COVID. Entonces, en ese protocolo entra todo esto que está acá, sistemática, controlada, empírica y crítica. De esa proposición, ¿cuál es? Que la vacuna protege. Esa es la proposición, pero por yo demostrar eso, tengo que hacer todo este protocolo. Entonces, cuando decimos sistemática y controlado, ¿a qué nos referimos? Que no queda nada librado a la casualidad. O sea, tenemos que hacer toda una planificación de tal modo que los resultados que genere esa investigación sean irrefutables. ¿Qué quiere decir empírica? Que no son teorías. Nosotros tenemos que basarnos en lo que vemos una vez que hacemos la investigación, o sea, con los datos que obtenemos. Si no hay datos, no podemos estar en la teorización. O sea, la investigación científica no admite trabajar en el aire, digamos, si lo queremos decir en términos así vulgares. Tiene que ser un fenómeno observable, o sea, tenemos que medir, tenemos que cuantificar. ¿Qué quiere decir crítico? Que las decisiones que tomamos están totalmente liberadas de nuestro sesgo personal. O sea que no puede haber juicios de valor. Las decisiones tienen que basarse estrictamente en una información que sea comprobable y reproducible. No puede nunca influir un juicio de valor. O sea que cuando nosotros investigamos, está claro que la investigación tiene que ser planificada y controlado, porque no puede quedar nada librado al azar. Por eso es que quizás han leído, quizás no, que cuando están haciendo los estudios de la vacuna llaman a ciertas personas. Y hay personas que no son elegibles para el experimento. ¿Por qué? Porque cuando uno hace un experimento hay que controlar muchos elementos que no pueden quedar librados al azar. Porque si no, después no se sabe si los resultados se deben a lo que nosotros estamos investigando o hay algunos otros elementos ahí que metan ruido y nos hacen dudar de los resultados de esa investigación. Bueno, cuando se investiga seriamente no puede haber nunca elementos que nos hagan dudar de las conclusiones, salvo un margen razonable, que es ese margen de error que hemos visto por ahí, cuando uno hace una prueba estadística y todo un protocolo que se sigue a rajatabla y del que no me puedo salir. Hay dos tipos de investigación. Una es la investigación básica y otra es la investigación aplicada. La investigación básica, ¿qué es lo que busca? Es profundizar en los conocimientos teóricos de algún proceso natural. Y la investigación aplicada lo que busca es resolver problemas prácticos. Nosotros más en nuestras disciplinas hacemos investigación de tipo aplicada, porque estamos, en general, nosotros estamos tratando de resolver problemas para que puedan ser transferidos y puedan resolver problemas. En nuestro caso, bueno, los que nos dedicamos a las ciencias agropecuarias son mejorar los sistemas de producción, mejorar variedades, obtener más y mejor, obtener nuevos medicamentos que no afectan al ser humano, los animales, por ejemplo, dietas más eficientes, sistemas de cría más eficientes. Bueno, eso es lo que resuelve la investigación aplicada. La investigación básica más la hacen
los genetistas, los bioquímicos, los químicos, que lo que tratan de entender es la teoría de las cosas, más que resolver algo. Por supuesto, la investigación aplicada siempre usa los conceptos de la investigación básica, porque sin la investigación básica el conocimiento no avanza. Ahí es donde aprendemos la teoría y aprendemos a conocer cómo funcionan los sistemas. Y la aplicada es la que busca cómo transferir ese conocimiento a elementos concretos, como por ejemplo los sistemas de producción agropecuaria, la medicina, etcétera, etcétera. Se investiga constantemente en todos los campos del saber. ¿Y los experimentos cómo ingresan ahí? Bueno, los experimentos siempre son una parte importante de una investigación. Cuando nosotros planificamos una investigación, nosotros, o sea, diseño de experimento e investigación no son sinónimos. ¿eh? La investigación es un proceso mucho más grande, de lo cual la experimentación es una parte. Es la parte en la que yo genero los datos siguiendo un protocolo estricto. Luego entra la estadística. La estadística, ¿qué hace? Tomar esos datos y mediante técnicas de decisión objetiva me permite llegar a una respuesta. Ahora, la investigación, que es un proceso mucho más amplio. La investigación parte de una hipótesis, supuesto general sobre un fenómeno, y sobre ese supuesto después viene el diseño de las investigaciones, que puede tener uno o muchos experimentos para contestar todas las preguntas que hacen a esa hipótesis. Y luego, con esos datos empíricos, observables, medibles, cuantificables, y usando técnicas totalmente objetivas, yo voy a ir encontrando las respuestas para la hipótesis de la que estoy partiendo. Josefina, Gaby o cualquiera de la cátedra, que son todos investigadores, quisieran aportar algo ustedes sobre la investigación en general. No, me parece que está bien por ahora. Bueno, ¿qué es un experimento? Bueno, un experimento es una prueba o ensayo. Los experimentos siempre se diseñan. ¿Para qué? Para inducir cambios deliberados en las variables de entrada de un proceso o sistema. O sea, cuando hay un experimento, hay alguna variable o algo que yo mido, una característica que mido, que es influenciada por otras características. Entonces, lo que yo busco en un experimento es manipular las variables que explican esa respuesta. Entonces, yo las manipulo en una forma controlada y siguiendo un protocolo para poder llegar a una respuesta concreta. O sea, en el experimento no queda nada diseñado al azar. Ya vamos a ver más adelante a qué nos referimos, a qué me refiero cuando hablamos de protocolos, de observación sistemática, de observar técnicas que no tengan sesgo de interpretación, sino que sea irrefutable la decisión. Entonces, ¿qué es lo que hace un experimento? A ver, lo que hace es reproducir bajo condiciones controladas un fenómeno real con el objeto. ¿Cuál es el objeto? Obtener la información necesaria para una contrastación objetiva de las hipótesis de las que yo partí. ¿Cómo funciona el proceso de la investigación? La investigación, epistemológicamente, es deductiva, inductiva. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de deductivo e inductivo? Bueno, cuando nosotros observamos un fenómeno y nosotros diseñamos un experimento,
nosotros deducimos, acá están, ven, ideas, tenemos hipótesis, teoría, una conjetura. Dada esa idea, nosotros deducimos cómo deberían ser los resultados de ese experimento. O sea, ese es el proceso deductivo. O sea, partiendo de una hipótesis, yo deduzco cómo serán los resultados. En eso, en el medio, van los experimentos. Bueno, una vez que tengo los resultados, ahora viene la inducción, que es al revés. Una vez que tengo los resultados, vuelvo a la teoría, eso se llama la inducción, y me fijo si lo que obtuve, los resultados de mi experimentación, son consistentes o no con mis hipótesis de partida. Si eran consistentes, bueno, todo termina. En cambio, si obtengo resultados que no me son esperados, o sea, ocurre algo que no es lo que yo esperaba por la deducción, quiere decir que algo de donde yo partí estaba errado, probablemente. También puede ser que haya diseñado mal los experimentos. Por ahora supongamos que yo estaba errado. Entonces, el hecho de que los datos no coincidan con la teoría, que es la inducción, me hace reformular la hipótesis y deducir nuevos resultados que deben ser comprobables mediante la experimentación. Y así vamos y venimos en lo que se llama el proceso iterativo de aprendizaje. A ver, veamos entonces un ejemplo. Tenemos una química que tiene el siguiente modelo. Esa parte de esta idea, que a causa de ciertas propiedades de un catalizador recientemente descubierto, su presencia en una determinada mezcla de reacción probablemente podría inducir que un compuesto químico BA se combine con otro B y forma un producto C que es de mucho valor. O sea, hay un catalizador nuevo. Con ese catalizador, la teoría o la hipótesis nos está diciendo, bueno, si yo mezclo A con B, gracias a que existe este catalizador, me va a salir este producto C que va a ser muy valioso. Entonces, la investigadora, que se llama Rita en este caso, deduce que si hace un experimento y combina A con B usando ese catalizador, le va a dar el producto C. Pero eso lo tiene que demostrar, porque que la teoría lo diga no quiere decir que en la práctica va a ocurrir. Hay que demostrarlo. O sea, la deducción es que si combino A con B, a 600 grados, supone que es ella que debería hacerlo, le va a dar el producto C. Y cuando toma los datos, le aparece un líquido que no tiene nada que ver con lo que ella esperaba. Bueno, gran deducción, porque ella, decepción, porque ahora por inducción, ella ve que lo que le da los datos no coincide con su teoría. Eso es la inducción. Entonces se pone a pensar, ¿qué podrá haber pasado en el proceso? ¿Por qué si la teoría me lo dice que es así, no me da esto? Si alguno ha visto la película de Marie Curie alguna vez, les sugiero que la vean, es muy interesante porque ahí muestran el proceso. Ella no podía extraer el uranio. Entonces, la teoría le decía una cosa y cuando ella aplicaba el método de extracción no le funcionaba, no le funcionaba, no le funcionaba, no le funcionaba, hasta que encontró un método que finalmente le funcionó. Pero ella fue por ese proceso inductivo-deductivo durante mucho tiempo, años, hasta que logró dar con la tecla. No sé si para ventaja o desventaja del mundo, porque fue el inicio de la carrera nuclear lo que ella descubrió de la extracción de esos minerales radioactivos. Ahora, ella propone un nuevo modelo entonces. A ver, porque antes lo había hecho a 600 grados. Quizá, supone ella, la teoría no me lo decía, ella agarró una temperatura y cambia el modelo. Quizás no es 600 grados la temperatura
para que ese proceso se produzca. Y eso es lo que la teoría no le decía. La teoría le dice A más B da C con el catalizador, pero no estaba investigada la temperatura. Entonces ella probó con 600, no le funcionó. Entonces tuvo que volver a plantear el modelo y ahora lo que hace, prueba dos más bajas, una a 550 y otra a 500. Entonces ya deduce que con alguna o con las dos de esas temperaturas va a obtener el compuesto. Esa es la deducción. Ahora hace el experimento y el experimento de 500 produjo un 4% del producto C y el de 550. Y el de 500 un 17%. Entonces ella hace la inducción y dice, sí, mi razonamiento ahora es el correcto. La hipótesis se cumple. ¿Y qué temperatura tendría que usar? 500 grados, porque obtuve más. Ahora, ya dice, quizás 17 grados es poco. Habrá otros factores que están afectando. Entonces piensa, por ahí es la concentración del catalizador, el tiempo de reacción, la cantidad. Entonces empieza a plantear nuevas hipótesis que generan nuevos resultados deducidos, hace una experimentación y vuelve al modelo reformula el modelo y así va y viene el proceso. O sea que está representado en un dibujo. ¿Ven? Partimos de un modelo, por deducción esperamos los resultados. Esto es el marco del experimento. ¿Por qué aparece con un marco? Porque en el experimento lo manejamos nosotros, lo controlamos. Y acá dice que de ahí van a salir los datos, pero los datos tienen ruido. Bueno, el concepto del ruido es muy importante en los resultados de un experimento. Que nosotros siempre que hagamos un experimento vamos a tener un efecto real y otro que lo vamos a tener que atribuir al azar y que nosotros no vamos a poder controlar, porque aunque nuestra idea sea controlar todo, nunca podemos controlar todo. Siempre hay una parte de eso que controlamos que no lo vamos a poder controlar. Algo podemos controlar y algo no podemos controlar en el experimento. Entonces el dato que sale del experimento va a tener siempre algo que se llama el ruido. Ya vamos a ver dentro de un rato que eso se denomina en términos técnicos el error experimental y ya vamos a ver cómo tratamos con ese ruido. Bueno, nos genera los datos. Con los datos vemos si corresponde o no a las consecuencias del modelo de partida. Si sí termina todo y si no, reformulamos y vuelve el proceso y así sucesivamente. Bueno, ¿por qué es importante la investigación? Sobre todo cuando investigamos en aspectos productivos de agropecuarios, en donde la sanidad animal es un punto muy importante. ¿Por qué es importante? Porque en todo lo que son los sistemas de producción agropecuarios, ¿cuál es el objetivo? Bueno, tenemos dos objetivos que deberían ir de la mano, pero que en general hasta no hace mucho tiempo no iban de la mano. O sea, el objetivo primigenio es alimentar a una población que constantemente crece. Imagínense que se estima que para el año 2025 la población humana va a alcanzar los 8.300 millones de personas. Eso es mucha gente que hay que alimentar. Pero por otro lado tenemos el ambiente. La agricultura extractiva, los sistemas de producción extractivos han sido totalmente contaminantes para los agroecosistemas. Han destruido el suelo, han contaminado las aguas, han hecho aportes de dióxido de carbono gigantescos. Entonces se usa muchos recursos de investigación en la actualidad de tal manera que el objetivo es el de alimentar y
por otro lado, sin destruir el ambiente, vayan de la mano. Y se está investigando mucho en eso. Esto se llama los agroecosistemas sustentables. O sea, que el sistema no sea un sistema de minería, se le llama de minería, porque el sistema extrae todo de la tierra, le saca los nutrientes, la contamina y no le devuelve nada, sino que extrae y lo que sobra ensucia el ambiente. Y la cosa no debería ser así. Tiene que ser un sistema que saque, devuelva y no contamine. Y esos son los agroecosistemas sustentables de los que actualmente se habla mucho, lo que no sé si se hace lo suficiente. Me parece que no, porque el planeta cada vez está más contaminado. Cuando nosotros trabajamos con datos biológicos, los datos biológicos tienen una característica. No son determinísticos. Cuando hablamos de datos, fenómenos determinísticos, nos referimos a fenómenos que tienen mucha variabilidad, o que tienen variabilidad intrínseca. Cuando nosotros estudiamos matemáticas, nosotros sabemos que 2 más 2 es 4, y no hay ninguna duda al respecto. En los fenómenos determinísticos, no hay variabilidad. Si nosotros combinamos dos cosas, sabemos exactamente el resultado que vamos a obtener. Eso es en la física, la química, la astronomía, son ciencias determinísticas. Las ciencias biológicas no. ¿Por qué? Porque los seres biológicos, sean animales, plantas, humanos, todos tenemos mucha variabilidad propia. ¿Qué es la variabilidad propia? Bueno, nuestras características de salud, el peso, la raza, la altura, lo que comemos. Bueno, todos son distintos, todos somos distintos. Y en las plantas, los animales, la variabilidad genética, aunque un animal sea hijo de un mismo padre, no es igual al padre, tiene una variabilidad que va en los aportes genéticos que va recibiendo de la madre, y así, bueno, entonces no son, todos somos distintos, todos los seres vivos. Y eso lo que va a hacer es que si yo aplico una misma condición experimental a dos seres que son casi idénticos, porque dos seres vivos idénticos no existen, el resultado no va a ser exactamente el mismo. O sea, si yo una planta con una genética determinada, tengo dos plantas con la misma genética o dos animales con la misma genética, y yo le aplico una misma dieta a ambos animales, la ganancia de peso puede que sea parecida en ambos, pero no va a ser igual, porque cada uno de ellos tiene una mínima diferencia en su constitución genética, y eso hace que su respuesta no sea igual. Y eso va a pasar siempre en la biología. Bueno, ahora está muy de, bueno, no de moda, iba a decir, no es la palabra correcta, muy en el desconcierto de los científicos. ¿Por qué hay gente que se muere de COVID? Hay gente que está claro porque tienen problemas cardíacos, sobrepeso, bueno, se sabe que son condiciones predisponentes para que mueran. Ahora, ¿todos los que tienen esas condiciones mueren? No. A veces hay dos personas con las mismas condiciones básicas y una se muere y la otra no. ¿Por qué una se muere y la otra no? Ah, gran pregunta. Nadie sabe por qué. O bien una persona joven, sana, deportista, se enferma y se muere. Y hay 1.000.000 de personas con las mismas condiciones que lo pasan sin síntomas. ¿Por qué este se murió? Bueno, gran duda. Bueno, los datos biológicos siempre son así. No crean que eso pasa solo con el COVID. Lo que está pasando con esta pandemia es que estamos recibiendo mucha información científica de cosas que ocurren, que no se explican, pero eso es inherente a todos los procesos biológicos. O sea que siempre nuestros datos biológicos van a tener esta característica. Y es algo con lo que nosotros tenemos que lidiar.
¿Cómo vamos a lidiar con esa variabilidad? Bueno, una forma de lidiar con eso son estos protocolos, esta investigación planificada, sistemática, de no dejar nada librado al azar. Ese es uno de los motivos por el cual la investigación científica debe ser tan rigurosa y tan planificada. Porque los datos siempre tienen variabilidad y nosotros no podemos ignorar que eso existe. Entonces tenemos que lidiar con eso cuando investigamos. Y por otra parte, como hemos visto recién, esa variabilidad es lo que genera ese ruido que aparecía en ese gráfico. Hay ruido. Cuando hablamos del ruido, ¿a qué se refiere? A esa variabilidad que tienen los fenómenos biológicos, que nosotros en diseño de experimentos, a ese ruido le vamos a llamar el error experimental o variabilidad aleatoria o variabilidad no explicada. Bueno, vamos a ver cuáles son las etapas de una investigación. El primer paso cuando uno hace una investigación es enunciar un problema. Y ese problema siempre va con una formulación de hipótesis, que es lo que se llama la hipótesis científica. O sea, es una suposición o una suposición fundamentada en la teoría, no es una suposición así porque a mí se me ocurre, no. Se estudia el tema y uno, basado en lo que uno se sabe, formula una hipótesis de por qué está ocurriendo esto, lo que yo quiero estudiar. Eso es una hipótesis científica. Una vez que tenemos la hipótesis científica, la hipótesis debe ser traducida a términos estadísticos. Bueno, cuando lo traducimos a términos estadísticos y llevamos a la hipótesis estadística, entramos en el terreno de los contrastes de hipótesis, que es un tema que se ve en bioestadística y que hicimos un muy somero repaso de las ideas esenciales en la clase del jueves. Supongamos, les voy a dar un experimento agronómico. Yo no soy veterinario, así que mis sesgos van más hacia lo que es agronomía y zootecnia. Supongamos que tenemos varias variedades de caña de azúcar, digamos caña de azúcar, que es un cultivo que todos han visto, que lo vemos acá mucho, en el norte argentino, tenemos varias variedades. Pero nosotros sabemos que no todas son iguales, ya sea en aspectos sanitarios, de rendimiento, lo que fuera. Entonces nosotros queremos variedades que, por ejemplo, sean resistentes a una enfermedad en particular. Bueno, entonces tenemos los procesos de mejoramiento genético que se hacen en la Estación Obispo Colombres o en el INTA, y de mejoramiento animal se hacen en el INTA Leales, acá también en Tucumán. Supongamos que hay 6 variedades que cumplen con, así a priori, de lo que sabemos, pueden andar. Entonces nosotros, nuestra hipótesis es que alguna de las variedades va a accionar mejor ante esa enfermedad. ¿Cómo sería la hipótesis estadística? Bueno, ahí viene la hipótesis nula y la alternativa. La hipótesis nula va a ser que la media de todas las variedades son iguales, y la hipótesis alternativa va a ser que al menos alguna de esas variedades es mejor que las otras. Y después determinaremos cuál. Y ahí viene otro proceso que ese ya lo vamos a ver. Entonces eso es lo primero que hay que hacer. Tiene que haber una correspondencia perfecta entre la científica y la estadística para no evitar ambigüedades. Por ello, siempre la hipótesis científica debe ser formulada de manera precisa y objetiva, porque es lo que nos da una idea de qué es lo que tenemos que investigar. Si no tenemos claro qué tenemos que hacer para responder nuestro problema de investigación o saber si nuestra hipótesis es correcta o no, si no es clara la hipótesis, tampoco va a ser claro qué es lo que tenemos que hacer en la experimentación
para poderla contrastar luego por un proceso de inducción. Y si no es clara, tampoco vamos a poder hacer el proceso deductivo, porque recuerden, a partir de la hipótesis yo deduzco ciertos resultados y a partir de los resultados hago la inducción a mi modelo inicial. Bueno, una vez que está planteada nuestra hipótesis y la tenemos formulada a las hipótesis estadísticas y el diseño del experimento, bueno, todavía no llegamos al diseño, vamos paso a paso. Después tenemos que seleccionar los factores y sus respectivos niveles. A ver, ¿qué son los factores? De eso vamos a estar hablando toda la materia, ¿no? De los factores y los niveles de los factores. Cuando nosotros hacemos una investigación experimental, ¿por qué dice investigación experimental? ¿Será que hay investigaciones no experimentales? Por supuesto que hay. Hay investigaciones sociales, hay investigaciones económicas que no se basan en experimentos. Se basan en la observación de fenómenos en la vida real, sin controlar variables. Acá en esta materia nosotros nos referimos siempre a la experimental, o sea, donde nosotros controlamos todo lo que podemos controlar. Y lo que no podemos, vamos a considerar que es un efecto que el azar lo maneja y que escapa totalmente a nuestro control. Entonces, ¿qué es una investigación? En una investigación experimental, ¿cuál es nuestro objetivo? Es observar de qué manera una o más condiciones impuestas. ¿Por qué dice impuestas? Porque esas las fijamos nosotros. Nosotros tenemos el control cuando hacemos una investigación. Entonces nosotros imponemos las condiciones. Acá está bajo control todo lo que podamos. Cómo una o más condiciones impuestas pueden interferir en el comportamiento de variables importantes dentro del contexto de la investigación. ¿Qué son las variables importantes? Son esas variables o respuestas que nosotros estamos midiendo. Esas sí no dependen de nuestro control. O sea, las condiciones que la influyen, que tienen efectos sobre ella, son las que manejamos nosotros. Ahora, la respuesta no la manejamos nosotros. Recordemos el experimento de la señora aquella que estaba allá. La variable para ella era producir ese compuesto C que le llamaba de alta calidad. Eso es lo que ella necesita. Ahora, ¿cuáles son los factores que ella usó? Bueno, vimos que uno era que para combinar A con B y ese catalizador necesitaba alguna temperatura en particular. Entonces ella estudió de las tres temperaturas que eran 600, 550 y 500, si mal no recuerdo, ¿cuál de las tres era la que mayor eficiencia tenía en esa respuesta que estaba buscando, que era el producto en cantidad y calidad C? Esas condiciones impuestas se llaman los factores del experimento. En otras palabras, un factor, ¿qué es? Es cada una de las variables independientes cuyo efecto se está interesado en evaluar. ¿Por qué independiente? Porque dependen solo de mí, yo las controlo, por eso son independientes, están bajo mi control, pero el efecto no está bajo mi control, por eso el efecto es lo que evalúo. Yo quiero ver cómo esas variables, que se llaman factores, influyen sobre ese efecto, que es la variable que yo mido, es la respuesta que a mí me interesa. Ahora, si un experimento tiene un solo factor, se llama un experimento simple o unifactorial. Y si incluye dos o más, se llama un experimento factorial o multifactorial. Ahora, hemos dicho que los factores
tienen niveles. Bueno, ¿qué son los niveles de un factor? Los podríamos definir así, en una forma general, como las distintas alternativas que le damos a ese factor. Por ejemplo, si se está interesado en estudiar el efecto del factor frecuencia de riego en el rendimiento del maíz, digamos, en una unidad de riego, la frecuencia sería regar cada 8 días, cada 10 días, cada 12, 14 días. Bueno, el factor son los días. Este es el factor. Este es el factor que estamos estudiando. Y ese factor tiene 4 alternativas o 4 niveles. Y los niveles que nosotros vamos a llamarlos tratamientos en la jerga de diseño de experimentos, el factor es la frecuencia de riego y los tratamientos, que son los niveles del factor, son 8, 10, 12 y 14 días. Otros ejemplos de experimentos unifactoriales, por ejemplo, sería aplicación de distintas dosis de un producto químico, distintas densidades de siembra, distintos sistemas de laboreo, distintos sistemas de riego, distintas razas de ganado, distintas variedades, los efectos de una enfermedad, los efectos de una fecha de siembra, las distintas dosis de un medicamento para la cura de una enfermedad o aplicación de distintos medicamentos para la cura de una enfermedad. Profe, Ahora, sí. las distintas temperaturas también, como las distintas temperaturas. Distintas temperaturas, lo que veíamos de la señora que investigaba en el ejemplo. Sí. Claro, ella tiene como factor la temperatura y como niveles ella trabaja con 600, con 550 y con 500. O sea, el factor temperatura tiene 3 niveles en el caso del experimento ese. ¿Que ahí lo que te quedó claro, Paula? Sí, profe. Bueno, perfecto. Ahora, si nuestro interés fuera de diseñar un experimento para estudiar el efecto de 4 niveles de nitrógeno, supongamos 0, 50, 100 y 150 kilos por hectárea por año, podríamos pensar un alimento en lo que es la producción animal y pensar que podrían ser la cantidad de proteína que tiene un alimento, por ejemplo, este primer nivel proteico, nivel proteico. 0, 10%, 15, 20, supongamos. Y 4 niveles de fósforo, 0, 40, 80 y 120. Si estamos estudiando 2 factores, uno es el nivel de nitrógeno y el otro es el nivel de fósforo. En alimentación se usa mucho de animales este tipo de experimentos en los que se combina, supongamos, una fuente proteica en distintas cantidades por kilo, una fuente de hidratos de carbono en distintas cantidades por kilo también de alimento producido. Y uno lo que quiere ver es cuál de las combinaciones de porcentajes proteicos con hidratos de carbono genera la mejor respuesta en el animal. La respuesta en qué sería es el aumento de peso en un determinado tiempo. Acá estamos estudiando 2 cosas. O sea que hay 2 factores. El primer factor tiene 4 niveles, que son 0, 50, 100 y 150. Y el segundo, que son los niveles de fósforo, también tiene 4 niveles, 0, 40, 80 y 120. O sea que acá hay 2 factores, nitrógeno con 4 niveles y fósforo con 4 niveles. ¿Cómo surgen los tratamientos acá? Bueno, en un experimento unifactorial, los niveles de ese único factor son los tratamientos de ese experimento. Ahora, cuando nosotros tenemos 2 o más factores, que vamos a ver experimentos con 2, 3 factores, primero vamos a empezar con unifactoriales, que le vamos a dedicar como 2 semanas, y después vamos a ir a los multifactoriales, o sea, este otro caso.
Lo que estoy tratando yo de hacer acá es pintarles la película completa de la materia. Después cada una de estas cosas la vamos a ir viendo en su tema correspondiente. Entonces en este experimento que tiene dos factores, uno nitrógeno, el otro fósforo, y ambos tienen 4 niveles, ¿cómo salen los tratamientos acá? Bueno, los tratamientos van a salir de cruzar un nivel de un factor con todos los niveles del otro. Entonces, fíjense, en esta tabla están los tratamientos resultantes. Tenemos los niveles de nitrógeno, que son 0, pero hay que combinarlo con todos los niveles de fósforo que hemos previsto. Entonces, 0 se combina con todos estos y tenemos estas combinaciones: 0, 0, 040, 080, 0120. Después hacemos lo mismo con 50 y lo combinamos con todos. Y nos dan este pool de tratamientos acá, este conjunto. Entonces, las combinaciones totales son 16, porque tenemos 4 niveles en el primer factor, 4 niveles en el segundo factor, 4 por 4, 16. O sea, hay 16 combinaciones de tratamiento en los experimentos estos de 2 factores. Bueno, si fuera 3 factores, tendríamos que combinar el nivel de uno con todos los niveles del otro y a su vez cada uno de estos con todos los del otro y así sucesivamente. Entonces, a ver, veremos una definición más precisa de lo que es un tratamiento, acá recuadrado. ¿Qué es un tratamiento? Es un conjunto de circunstancias creadas por el investigador para el experimento. Dice creadas. O sea, el investigador es el que las fija. En respuesta a la hipótesis de investigación. Y son el centro del experimento. Cuando uno hace estudios comparativos, lo que se usa son 2 o más tratamientos y los comparo para ver sus efectos en el sujeto de estudio. Y así voy a decidir cuál de todas estas combinaciones son la que me maximiza la respuesta esperada. Esa es la idea en los tipos de experimentos que vamos a ver. Ahora, los niveles, ¿cómo pueden ser? Pueden ser cualitativos o cuantitativos. ¿Qué es cualitativo? Bueno, si tenemos un peso, un aumento de peso, la variable respuesta, y tenemos una dieta A, una dieta B, una dieta C y una dieta D, cada una con una distinta composición. Bueno, esas son cualitativas. ¿Qué es cuantitativa? Si yo mido la respuesta, mido el tiempo que transcurre. Bueno, este tipo de factor explicativo no vamos a ver en este curso. Todo lo que vamos a hacer va a ser de este tipo, explicado por variables cualitativas. O sea, nuestros tratamientos van a ser cualitativos, no van a ser cuantitativos. Por otra parte, esos factores, de acuerdo a cómo los seleccionamos, pueden ser de efectos fijos o de tipo 1 o de efectos aleatorios, que son los que también se llaman de tipo 2. ¿Cuándo un factor es considerado de efecto fijo? Cuando los niveles usados por el experimentador son de interés específico. A ver, por ejemplo, en este experimento que está aquí. Estas son las únicas combinaciones que a nosotros nos interesa probar. Y nada más que estas. Entonces, nuestras conclusiones sobre cuál de las combinaciones es mejor se basa solo en esta. O sea, si ustedes se preguntan, ¿vale para, por ejemplo, nitrógeno 20 y fósforo 10? No, porque esa combinación no entró en el experimento. Nuestra conclusión solo vale para estas combinaciones y para ninguna otra. Cuando esto es así, el nivel de nitrógeno y de fósforo se llaman factores de efectos fijos. Cuando un efecto es de tipo aleatorio, que yo les cuento qué es, pero nosotros no vamos a ver ningún análisis de experimento,
con niveles aleatorios. ¿Cuándo sería un experimento con niveles aleatorios? Bueno, supongamos que a nosotros nos interesan estas combinaciones y nosotros decidimos probar solo alguna de ellas. Supongamos que elegimos esta, sí, alguna. Y no entran todas en el experimento. La elegimos al azar alguna. Pero cuando tomamos la decisión final, no es solo para estas, sino para todas, hayan entrado o no en el experimento. Cuando eso sucede, eso se llama un experimento de efectos aleatorios. Nosotros no vamos a estudiar las situaciones de experimentos con efectos aleatorios. Entonces, en este curso, lo que nosotros vamos a ver son experimentos con efectos fijos. Siempre. Y con factores cualitativos. O sea, efectos fijos y factores cualitativos. Nosotros nos vamos a restringir a eso, porque lo demás excede a este curso. Ya sería una estadística bastante avanzada que no estaríamos en condiciones de afrontar en este momento. Chicos, alumnos y alumnas, ¿tienen alguna pregunta hasta acá de lo que vamos viendo? No, profe. No, Bueno. profe. Entonces, veamos este ejemplo. Un investigador tiene 8 variedades de caña de azúcar para realizar un experimento de evaluación de variedades promisorias. Y cuando hace el experimento, usa esas 8 y sus resultados solo valen para esas 8. Entonces, ese va a ser un experimento en donde las variedades esas son un efecto fijo. Ahora, si tiene cientos de variedades de investigador y elige 6 al azar y hace el experimento con esas 6, pero su inferencia va a ser para todas, entonces en ese caso decimos que el factor variedades es aleatorio. Pero eso no, como les digo, todo lo que vamos a ver nosotros es fijo, porque los aleatorios son complicados de analizar hasta ahora en este nivel en el que estamos de conocimiento de la estadística. Bueno, vamos a ver ahora otro tipo de relaciones que existen entre los factores. Tenemos 3 tipos de posibilidades. Unos son los factores cruzados, otros son los factores jerárquicos y otros son los mixtos. Estos no vamos a ver nosotros. Acá vamos a trabajar en este curso principalmente con experimentos de factores cruzados y vamos a ver un poquito de factores jerárquicos. En el programa de la materia, esos experimentos de estructura jerárquica corresponden al tema 8, experimentos con estructura anidada de tratamiento. Todos los demás que están acá, en todas las otras bolillas, son experimentos de factores cruzados. Estos son cruzados, es el tema 6 y el tema 7. Y todos los otros temas, desde el 2 hasta el 5, son unifactoriales de efectos fijos. De efectos fijos. Los del tema 6 también son cruzados de efectos fijos, porque les dije que aleatorio no vamos a ver. Y los del tema 8 son esto que les estoy mencionando ahora, que son los jerárquicos, pero también de efectos fijos. Entonces, ¿qué es una clasificación cruzada? Cuando los factores son todos cruzados. ¿Qué quiere decir cruzado? El concepto de cruzar factores se lo puede entender en esta tabla que está acá. Quiere decir que cuando yo tengo distintos niveles en 2 factores,
yo voy a cruzar todos los niveles de un factor con todos los niveles del otro. ¿Ven? Están todos cruzados. La 0, 0, 040, 080, 0120. No me falta ninguno. 50, 0, 50, 40, 50, 80, 50, 120. No me falta ninguno. Igual para 100 y 150. Eso se llama factores cruzados. O sea, acá están cruzados en esta tabla. El cruzamiento es muy importante porque nos va a permitir analizar algo que vamos a ver más adelante cuando lleguemos a ese tema, que no es fácil, les voy advirtiendo, que se llama las interacciones entre los factores. O sea, cómo actúan las combinaciones. Lo que ahí vamos a determinar es si las combinaciones de los niveles se potencian o tienen lo que se llama procesos de sinergia o procesos detrimentales o no simultáneamente no mejoran la respuesta. Eso es lo que vamos a ver, pero eso lo vamos a ver más adelante, cuando lleguemos a experimentos factoriales. Y la clasificación jerárquica es cuando al cambiar de un nivel de factor, cambian los niveles del otro. A ver, lo veamos en un ejemplo. Supongamos que nosotros queremos evaluar el rendimiento de los alumnos en cuanto al porcentaje de aprobación en los turnos de mañana y a la tarde. Pero ¿qué nos pasa? Si nosotros tenemos los mismos profesores a la mañana y a la tarde, entonces nosotros podríamos hacer un cruce de mañana con profesor 1, profesor 2 y 3, y a la tarde con el 1, el 2 y el 3, si fueran los mismos, entonces los podemos cruzar. Pero resulta que los profesores que enseñan a la tarde, no, a la mañana, no son los mismos que enseñan a la mañana. Entonces el factor profesor está incluido adentro de esto, no está cruzado. No es como acá, porque fíjense que acá cada uno de estos está cruzado con el otro. Y el 0 este es el mismo que el 0 este. El mismo tratamiento, no poner nada de fósforo. Este 40 y este 40 es lo mismo. Acá puse 40 de fósforo, acá puse 40 de fósforo. Solo que acá no puse nada de nitrógeno y acá puse 50 de nitrógeno. Eso es cruzado. Ahora, como acá no puedo cruzar porque son personas diferentes, entonces yo digo que el factor profesor está anidado dentro del factor turno. Entonces decimos que el factor B está anidado en el experimento A. Y en este tipo de experimento, aunque es multifactorial, yo no puedo analizar la interacción entre los factores, que el efecto cruzado sí me lo permite y que es un aspecto importante de la diferencia estadística cuando estudio dos o más factores simultáneamente. Bueno, revisemos dónde andamos. Vimos que en las etapas de una investigación, primero estaba el enunciado del problema con la formulación de la hipótesis, que lo acabamos de explicar. Luego viene la selección de los factores y sus respectivos niveles. O sea, las variables explicativas, las independientes, que son controladas por nosotros. Nosotros decidimos qué es lo que va a ir ahí. Ahora viene el paso C, que es la selección de la unidad experimental. ¿Y eso qué es? Bueno, ¿dónde voy a aplicar ese experimento? Porque tengo la variable respuesta y tengo los factores. Pero yo tengo que ejecutar ese experimento. En algo lo tengo que aplicar para que la relación entre la variable independiente y la respuesta me genere el dato. Bueno, la unidad experimental, ¿qué es? Esa entidad física, que puede ser una planta, puede ser una persona, un grupo de plantas, un grupo de animal y un animal, lo que fuere, donde yo aplico y de ahí saco el dato. Bueno, eso es la unidad experimental. ¿Eh? La unidad experimental es la unidad que recibirá un tratamiento. Es la unidad que recibirá
en un tratamiento. Por supuesto, cada unidad experimental distinta va a recibir un tratamiento distinto. Esa es la idea. Ahora, ¿cómo son? Bueno, va a depender del experimento. Pueden ser cajas de Petri, como les dije, animales, plantas, lo que sea. Bueno, una vez que decidimos dónde vamos a aplicar, ahora necesitamos tener claro qué es lo que vamos a medir ahí. O sea, tenemos la respuesta, las variables explicativas, que son los factores, sobre quién aplicamos. Bueno, ¿y qué respuesta? ¿Qué es lo que vamos a medir? Eso lo tenemos que tener muy claro. Es la variable dependiente, es la respuesta que a nosotros nos interesa. Y esa respuesta es la que nos va a servir para evaluar la hipótesis de la que hemos partido. El análisis de esta variable respuesta es el objetivo básico de un experimento, ya que el estudio de la influencia de los factores sobre ella es el que responderá a las preguntas de la investigación y es la que nos va a permitir contrastar la hipótesis o hacer ese proceso inductivo de los datos al modelo. Entonces, las medidas que se realizan en las unidades, una vez que hemos aplicado el experimento, son los valores de la variable respuesta. Esa es la información que yo necesito para contrastar mi hipótesis. Bueno, eso hay que pensarlo bien. ¿Qué es lo que necesito? Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo una prueba de medicamentos para una enfermedad, bueno, ¿cuál podría ser una variable respuesta? A ver, del alumno, si yo estoy probando varios medicamentos, ¿cuál sería la variable respuesta? ¿Alguien me contesta? Que algunos hagan efectos y que otros no. No, la variable respuesta es un número. Si mi hipótesis es que alguno de esos tratamientos es efectivo, ¿qué es lo que tendría que evaluar yo? Si yo tomo los animales, le aplico el medicamento a cada uno de ellos, ¿y qué es lo que tendría que mirar después que aplique el tratamiento? El número de animales en donde sí hizo efecto y en los cuales no. O sea, si el medicamento hizo efecto o no. Esa podría ser una variable de respuesta. Otra podría ser cuánto tiempo demoró el tratamiento en generar la cura, por ejemplo. Otro podría ser evaluar valores sanguíneos que hacen falta saber medir para saber si el medicamento está o no teniendo efecto. Bueno, ¿cuál es la variable respuesta? Eso es algo que el investigador tiene que definir qué es lo que va a medir. Y eso va a depender de cada investigación que nosotros hagamos. Bueno, una vez que tenemos todo eso definido, recién nos vamos a diseñar el experimento. O sea, como ven, no hemos llegado al diseño de entrada. Hemos partido de una hipótesis de partida, la hipótesis la hemos transformado en una hipótesis estadística. Después de eso, hemos seleccionado, vamos paso a paso, como dice acá, después de eso, hemos seleccionado los factores o las variables que influyen. Después de eso, hemos seleccionado lo que tenemos que medir o la variable de respuesta, hemos definido la unidad experimental, o sea, sobre dónde vamos a aplicar, y recién diseñamos el experimento. Recién lo diseñamos. Como ven, el diseño del experimento requiere todo un proceso previo de planificación, estudio, hasta que llegamos a este punto. Bueno, los distintos diseños los vamos a ir viendo a lo largo de este curso, que es el objetivo de este curso, de la polilla 2 en más, es todo eso, ver cómo elegimos los diseños.
y cómo hacemos el análisis estadístico de los datos experimentales. Ahí básicamente nos vamos a centrar. Bueno. ¿Qué es un diseño de experimento? Es un arreglo geométrico o espacial que nos dice cómo es que vamos a asignar los tratamientos a las unidades experimentales y cómo vamos a hacer agrupamientos de esas unidades experimentales según sus características. Eso lo vamos a ir viendo diseño a diseño. Y por ahora nos quedemos con esto. Hay 3 diseños experimentales básicos que vamos a ver en este curso. Hay muchos más. Nosotros solo vamos a ver estos 3. El diseño completamente aleatorizado, el diseño en bloques completos aleatorizados y el diseño en cuadrado latino, que se aplican tanto en experimentos simples o unifactoriales como en experimentos multifactoriales. Y después viene el análisis de los datos. ¿Por qué usamos métodos estadísticos? Porque necesitamos que los resultados y conclusiones sean objetivos. Lo que hace la estadística es darnos una visión objetiva. El jueves pasado, en el proceso de contraste de hipótesis, vimos que necesitábamos una decisión objetiva sobre aceptar o rechazar la hipótesis nula, y que para eso fijábamos una zona crítica y nos fijábamos dónde caía el estadístico de prueba, o habíamos visto el p-valor para tomar la decisión. Bueno, ese es el criterio objetivo, porque al principio hablábamos, si tomamos una muestra y la muestra nos da 20, ¿está suficientemente lejos de la media que yo supuse como para decir que es consistente con la nula o no? No sé, eso no es un criterio objetivo. Eso va a depender de mí. Yo necesito algo que no dependa de mí, que sea externo a mí, que es lo que nos exige el proceso riguroso de la investigación, que no haya ningún sesgo inducido por mí como investigador. Hay muchos paquetes estadísticos. Nosotros no vamos a trabajar más que con uno de ellos, que es el Infostat. Con este vamos a trabajar toda la materia. Pero hay otro, el SAS, el R, que se usan mucho, sobre todo hoy en día, que es gratis, es potentísimo. Bueno, bastante poderoso, fácil de usar. Este es ultra poderoso, muy difícil de usar. Eso se estudia, se dan cursos específicos para aprender a usar, porque R y SAS y Stata, que es el otro, no trabajan con menús de Windows. El Infostat sí, o sea, estos menús que yo abro así, no, en esos programas eso no existe. Hay que programar, hay que escribir comandos, por eso requieren un tiempo de aprendizaje. Este curso lo doy yo, pero en posgrado, para aprender ese programa. Bueno, acá vamos a usar Infostat. La técnica de análisis de datos que vamos a ver es el análisis de varianza. Esa es la que vamos a usar, solo esa. Como les dijimos en la clase pasada, les dimos la prueba T. La prueba T era un ejemplo para introducir el tema, pero les aclaramos que ese no era el estadístico de prueba que vamos a usar nosotros. Nosotros vamos a trabajar con análisis de varianza y una prueba estadística que se llama F, que la vamos a usar hasta el final de la materia. Bueno, el diseño experimental tiene 3 principios básicos que deben cumplirse a rajatabla cuando hacemos un experimento. A ver, quiero ver si vamos a andar con tiempo de terminar hoy. Quizás no, pero si no alcanzamos, seguimos la clase próxima. Uno de los principios del diseño es que hay que repetir. ¿Qué es la repetición? Es el número de veces que el tratamiento aparece en el experimento. O sea, si yo quiero probar los efectos de 4 medicamentos en ganado vacuno, no lo puedo probar en 4 animales solamente, porque eso es un experimento que no va a tener validez.
O sea, yo tengo que repetir cada tratamiento en varios animales. Entonces, todas las veces que yo repito un mismo tratamiento en distintas unidades experimentales, eso es lo que se llama una repetición del experimento. ¿Por qué es importante la repetición? De esto vamos a volver la clase que viene cuando veamos los fundamentos del análisis de la varianza. Es porque nos va a permitir estimar ese error experimental, el ruido del experimento. ¿Se acuerdan que cuando vimos el cuadrito hacia arriba, el cuadrito decía que los datos siempre salen con ruido? Bueno, para poder estimar cuánto vale ese ruido, que es el error experimental, yo tengo que repetir, o sea, aplicar varias veces el mismo tratamiento en distintas unidades experimentales. A la vez que yo repito, además de eso, también aumento el poder del estadístico de prueba y aumento la precisión de las estimaciones. O sea, repetir me genera todos esos efectos. Ahora, ¿cuánto hay que repetir? Bueno, eso es un concepto que en este curso no lo vamos a ver. Requiere conocimientos más avanzados de estadística. Por acá vamos a ver experimentos, tiene tantas repeticiones, y bueno, vamos a conformarnos con eso y con saber por qué se repite. El punto B que hay que tener siempre en cuenta es la aleatorización. ¿Qué es la aleatorización? Significa que yo, para asignar un tratamiento a una unidad experimental determinada, no lo voy a hacer siguiendo mi criterio, sino que lo voy a hacer al azar. O sea, voy a usar un procedimiento de selección aleatoria para evitar que yo genere un sesgo en la estimación. Supongamos que yo tengo, para hacer un experimento, 4 animalitos lindos, bonitos, sanos, y 4 que no están tan bonitos, están como medio ahí bajitos de peso, qué sé yo. Entonces yo quiero probar 2 medicamentos. Entonces yo no aleatorizo y le doy a los animales que están en buen peso y buena condición de salud el medicamento A. Y a los otros que no están tan bien, el B. Y después me sale que el experimento, el medicamento A dio mejores resultados que el B. ¿Yo puedo creer en ese resultado? A ver, ¿qué les parece? Algunos que hayan entendido la idea. Que no, porque no ha sido al azar. El que es no, porque no ha sido al azar, pero además yo lo he sesgado, porque le he dado a todos los que estaban en mejores condiciones Claro, el uno lo ha mismo. inducido. Claro, yo he inducido el resultado al aleatorizar. Entonces, si el A me dice que es mejor que el B, la pregunta ¿es realmente mejor o es porque se lo di a animales que estaban en mejores condiciones sanitarias? ¿Se entiende? Es por eso. Por eso es que siempre cuando nos hablan de que han hecho encuestas de opinión sobre los votantes, o en estos temas de las vacunas, siempre te dicen que se ha usado una muestra aleatoria. Lo que garantiza la aleatoriedad es que yo no induzca esos sesgos generados porque yo elijo a quién le voy a dar las cosas. Entonces me saca a mí del medio en la selección. Deja que quien reciba lo decida al azar, no yo, porque el cerebro humano no es aleatorio. No, nuestro comportamiento nunca es aleatorio. Siempre tiene un sesgo. Y eso está probado. Y eso garantiza la independencia de las observaciones también. Eso vamos a volver más adelante sobre esto. Y después tenemos un tercer principio que no siempre se aplica. Ya vamos a ver en cuál diseño se aplica y en cuáles no, que es lo que se llama el control local. ¿Qué se refiere? ¿Sí? No, bueno. Control local, que se refiere a restringir la aleatorización de los tratamientos a grupos de unidades experimentales con poca variabilidad entre sí. A esto vamos a volver cuando veamos diseño en bloque
y el diseño en cuadrado latino. Ahí es donde se aplica el control local. En el diseño completamente aleatorizado se aplica la repetición, la aleatorización y no el control local. Por eso lo vamos a ir viendo diseño a diseño. El error experimental. Ese es un concepto fundamental en diseño de experimentos. O sea, nosotros tenemos dos conceptos. Uno es la señal del experimento. Y el otro es el ruido del experimento. La clase que viene lo vamos a ver mejor. ¿Qué es la señal? Es un efecto que nosotros podemos atribuir a los tratamientos que estamos poniendo en el experimento. Y el ruido es una variabilidad. Cuando hablamos de esto hablamos de varianza, variabilidad. La señal es una variabilidad de los datos que es producida por los tratamientos. Y el ruido es una variabilidad que es aleatoria, que no la podemos controlar, que está siempre en los seres biológicos. Era que yo les decía que si yo le aplico el mismo tratamiento a animales, que son todos de los mismos padres, nacidos el mismo día, con el mismo peso, alimentados igual, y le doy una misma dieta, uno aumenta 19 kilos, el otro 19.2, el otro 18.6, el otro 19.4. Va a decir, ¿por qué pasa eso? Si son todos de la misma genética y yo controlé todo. Sí, controlaste todo lo que era controlable, pero hay cosas que escapan de tu control. Yo no puedo controlar la mínima diferencia en el genotipo de un gen que es distinto en uno que en el otro, que hace justo la diferencia en eso. Y eso, o que uno come un poquito más que el otro, o que uno tiene mejor digestión que el otro. Bueno, ahí hay infinidad de cosas que yo no puedo controlar. Bueno, eso que hace variar los resultados de los datos de las unidades experimentales que están tratadas igual, eso es el ruido del experimento. Y eso es lo que se llama el error experimental. Entonces, todo lo que vamos a ver cuando analicemos estadísticamente va a ser cuantificar de alguna manera cuánto es la señal o variabilidad atribuible a los tratamientos en relación a ese ruido, que no es atribuible a los tratamientos. Ahora, ¿cómo estimo yo ese ruido? Bueno, repitiendo. Cuanto más veces repita, mejor voy a poder estimar ese ruido. Y para estimar eso, ¿por qué es importante estimar eso? Porque yo necesito saber cuánto vale y qué proporción de la variabilidad total es aleatoria y cuánto es debido a los tratamientos. Eso lo volvemos a volver con más detalles la próxima clase. Bueno, acá está explicado eso, léanlo. Esa es la idea. Hay bastantes cosas explicadas ahí, pero el concepto es ese. Bueno, ¿qué características tiene un diseño experimental? Un buen diseño experimental es aquel que proporciona la información requerida con el mínimo esfuerzo experimental. O sea, ahí está uno de los conceptos del diseño experimental. ¿Por qué dice eso? Bueno, porque los experimentos son caros, carísimos son los experimentos. Entonces yo tengo que diseñar el experimento más chico posible que me permita a mí encontrar las respuestas de investigación. Por supuesto, cuanto más repeticiones y más tratamientos ponga, mejor es en teoría, pero en la práctica a veces impracticable por cuestiones de costo. Entonces, un buen experimento debe ser simple, debe ser preciso, no debe tener errores sistemáticos. ¿Qué nos referimos con errores sistemáticos? Por ejemplo, se nos descalibra el instrumento de medición. Y nosotros, cuando planificamos, no olvidamos o pasamos por alto que había que calibrarlo cada vez que hacemos las mediciones. Lo hicimos la primera vez, no lo hicimos la segunda, ni la tercera, ni la cuarta. Supongamos que estamos midiendo fenómenos que van variando en el tiempo. Y resulta que se nos descalibró en la segunda y empezó a medir de menos de lo que en realidad era. Bueno, entonces ese dato tiene un error.
de toma, de medición, pero no es debido al azar, es porque nosotros no controlamos el experimento. Nunca debe haber un error que nosotros se nos escapó de control por negligencia en un experimento. Por eso el experimento debe ser bien planificado. El único error que admitimos es el que se debe al azar. Errores por error nuestro de mala planificación que nos lleva a malos datos y a conclusiones basura, no debe permitirse, nunca. Por eso los investigadores nunca dejan nada librado al azar. Y eso lo leíamos en las primeras páginas, que decía que cuando la investigación científica es un proceso sistemático en donde nada queda librado al azar, salvo aquello que escapa de control. ¿Qué más tenemos qué otra característica tiene que tener un diseño experimental? Que las conclusiones que nosotros llegamos sean lo más amplias posible. A veces repetir los experimentos varias veces o hacerlos en distintos lugares nos ayuda a mejorar esa validez en las conclusiones. Porque hay algo que les debo advertir. Cuando uno hace un experimento, sobre todo los que hacemos en las ciencias agropecuarias, los resultados solo son válidos para las condiciones en las que nosotros hicimos el experimento. Yo trabajo en un proyecto de iguana. Nosotros ahí estudiamos, entre otras cosas, la etología de las iguanas. Pero bueno, estas iguanas viven en este clima que tiene sus características. Esto que nosotros investigamos con esas iguanas acá, no necesariamente es válido para una condición climática diferente. Entonces siempre se aclara que este experimento se hizo en un clima con tales características y todo lo que estamos diciendo vale para estas condiciones. Si yo quiero ampliar el espectro de mis conclusiones, tengo que repetir estos mismos experimentos en zonas con distintas características para poder hacer una conclusión más amplia. Y después evaluamos también el grado de incertidumbre que tiene un experimento. Bueno, eso vamos a ver cómo se estima, cómo se evalúa, lo vamos a ver. Ustedes estudian veterinaria y su objeto de investigación van a ser los animales. Cuidado con la investigación en animales, alumnos y alumnas. No crean que con los animales pueden hacer lo que se les cante. No. Yo les cuento cómo es el proceso de protocolo de investigación en animales. Cuando uno presenta un proyecto de investigación con experimentación en animales, para que te lo financien, uno tiene que garantizar estas cosas que les voy a leer acá. Porque si no se garantizan, no te lo financian. Y cuando uno publica los resultados del experimento y manda a una revista para su publicación, te hacen firmar una declaración jurada de que no has hecho nada de todo esto que les voy a decir acá. Entonces, ¿qué aspectos éticos hay que tener en la experimentación con animales? Con respecto a quien maneja el experimento. Tienen que ser realizados bajo la supervisión de científicos calificados, es decir, con conocimiento y experiencia en etología y cuidado animal. Es un requerimiento que te piden. Tiene que haber un veterinario siempre que tenemos experimentos con animales. El cuidado debe ser supervisado por un veterinario u otro científico entrenado que conozca fisiología en ambiente cerrado y patologías propias de los bioeténicos. O sea que estamos obligados a garantizar la calidad de vida de esos animales mientras están en el experimento. La investigación debe ser tal que sea para el bien de la sociedad, no innecesaria. Se debe basar en un conocimiento previo de la enfermedad o problema en estudio. Los modelos matemáticos, los sistemas biológicos in vitro,
deben ser usados para complementar los experimentos. ¿Por qué? Porque el número de animales que se nos permite usar es el mínimo posible. Se debe evitar todo daño y sufrimiento innecesario durante el experimento. El investigador debe ser capaz de decidir si se terminan o no los experimentos que provoquen algún sufrimiento a los animales. Los animales deben ser anestesiados hasta donde el experimento lo permita para que no sientan dolor. El cuidado post-experimental de los animales debe ser tal que estos no sufran. Y si es necesario sacrificar algún animal de experimentación, el procedimiento debe ser realizado humanitariamente. Ningún animal debe ser descartado hasta que se esté seguro de su muerte. Principios éticos que deben tener en cuenta. Brindar los cuidados adecuados. Evitar dolor innecesario, sufrimiento, estrés o lesiones prolongadas. Evitar duplicación o repetición innecesaria de experimentos y reducir al mínimo indispensable el número de animales para garantizar la validez del estudio al realizar. En el último trabajo que mandamos tuvimos que explicar con detalle cómo hacíamos cuando les traíamos sangre, cómo hacíamos el proceso de las ecografías para medir el crecimiento de los óvulos, qué hacíamos con la anestesia, cómo se la aplicaba, cómo lo trataba. Si vos no garantizás que no has sido cruel con los animales con el fin de obtener datos, no te financian la investigación ni te publican los datos. Y los que lo leen no son ningunos tontos, porque me acuerdo que pusimos que los animales no habían sufrido calor y me preguntaban cómo sabíamos que no habían sufrido calor, que expliquemos más. Bueno, entonces eso tengan en cuenta. Bueno, con esta introducción terminaríamos este tema básico, introductorio a la materia. La clase que viene empezaríamos a ver cuál es la idea básica, pero ya de cómo es del análisis del experimento, o sea, lo que es el ruido, el efecto tratamiento, y vamos a empezar a ver cómo es la prueba de análisis de la varianza, cómo se arma el estadístico de prueba, o sea, ahí vamos a entrar ya en lo que es estadística, ¿no? Que esta materia, como les dije, es estadística. Así que bueno, alumnos y alumnas, muchas gracias por haber estado en la clase y será hasta el próximo martes. Si alguien quiere preguntar algo. ¿El jueves no hay clases? ¿Por qué no? ¿Qué dije, Porque martes se dijo yo? hasta el próximo Ay, martes. no, me